simple, sólido, rápido y visualmente deslumbrante. Luego del fracaso de Windows Vista bajo el oscuro mandato de Steve Ballmer, Microsoft no podía permitirse más errores. Debían lograr lo que muchos consideraban lo imposible: traernos un sistema operativo actualizado pero digno de suceder a XP. Y lo lograron. Windows 7 llegó en 2009 sobrepasando por mucho las expectativas y considerándose como una de las mejores versiones de Windows jamás creada. Superó rápidamente a Vista en cuota de mercado y años más tarde logró superar a XP. Incluso con el fin de su soporte, Windows 7 siguió presente por un tiempo en un gran porcentaje de computadoras por todo el mundo. ¿Qué lo hizo tan especial? ¿En verdad era muy diferente a Vista? Windows 7 marcó el final de una era y el principio de una nueva que no termina por agradar a muchos, incluso hasta en estos tiempos. Este sistema da mucho para contar, y en este video veremos la historia detrás de una de las mejores creaciones de Microsoft. Este video es traído aquí gracias a GVG Mall, nuestra tienda de confianza donde podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Con estos descuentos obtendremos precios insignificantes comparado a los precios de Microsoft. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GVG Mall por patrocinar el espacio. En la década de los 2000, Windows XP era el sistema que dominaba las computadoras en todo el mundo. Y si bien esto era algo beneficioso para Microsoft, por otro lado los dejó posicionados en una situación alarmante. XP no estaba preparado para el crecimiento exponencial de Internet en aquella época, y carecía de la seguridad adecuada. Su sucesor no solo se hizo esperar más de la cuenta, sino que estaba lejos de ser aceptable para los usuarios. La historia de Windows 7 está estrechamente relacionada con sus dos predecesores, XP y Vista, este último en mayor medida. En el pasado los planes originales eran diferentes. Una versión de Windows con el nombre código de Blackcomb estaría destinado a ser el gran sucesor de XP. De Blackcomb se esperaban características muy importantes y ambiciosas, incluyendo un avanzado sistema de búsquedas y consulta de datos, y un sistema de almacenamiento llamado WinFS que lo permita. Según Raymond Chen, un desarrollador involucrado en la evolución de Windows, el alcance de trabajo para Blackcomb era tan amplio que en la práctica carecía de sentido. Básicamente se trataba de un proyecto tan grande como imposible de lograr, pero entre el medio de ambos sistemas se encontraba Longhorn, un proyecto menor del cual se esperaba que sea una especie de actualización, algo como lo que fue la segunda edición de Windows 98. Con el tiempo este proyecto fue tomando mayor relevancia. A mediados del 2003, a casi 2 años después del lanzamiento de Windows XP, Longhorn había adquirido algunas características que originalmente estaban destinadas para Blackcomb. No vamos a centrarnos mucho en el desarrollo de Longhorn, ya que es un tema que abarco a fondo en el video detrás del fracaso de Windows Vista. Para el que no lo sabe, basta con decir que el desarrollo de Longhorn fue caótico, sufrió varios retrasos y un reinicio que terminó dando como resultado a Windows Vista. Fue por esto que el tiempo entre los lanzamientos de XP y Vista fue de más de 5 años. Esta espera fue una barbaridad considerando que en aquellas épocas las nuevas versiones de Windows no se hacían esperar tanto. De Windows 95 a 98 el lapso fue menor a 3 años. De Windows 98 a ME fueron solo 2 años y 3 meses. Y sin contar que en el medio estuvo Windows 98 SE que mencioné hace un momento. Fueron años de larga espera para que Microsoft ahora tenga doble problema. Su sistema más usado, XP, estaba quedando anticuado, y Vista, aunque era un sistema más avanzado y con características modernas, sobre todo en el apartado de seguridad, tuvo una recepción pésima, problemas de rendimiento, ventanas de aviso molestas y una compatibilidad irregular tanto en el hardware como en el software. No obstante, Windows Vista mejoró
mejoró notablemente con actualizaciones, los Servipacks 1 y 2, pero su reputación ya estaba muy manchada. Era necesario un nuevo proyecto y sobre todo un nuevo nombre. Retrocedamos un poco, ¿qué había pasado con el proyecto Black Cow? Nunca llegó a saberse de ninguna compilación bajo este nombre. Cuando Windows Vista estaba siendo apenas terminado, Black Cow fue renombrado como Viena. Esto iba con la intención de introducir un nuevo conjunto de nombres clave derivados de ciudades y lugares populares. Sin embargo, era un proyecto muy grande con demasiadas características asignadas. Microsoft optó por otro rumbo y este proyecto fue finalmente cancelado para dar lugar a uno nuevo, uno cuyo nombre código fue revelado en julio del 2007, Windows 7. Sí, el nombre código de Windows 7 era Windows 7. En esta ocasión los objetivos marcados eran muy diferentes. Nada de un borrón y cuenta nueva. Nada de un nuevo sistema con características súper revolucionarias. La idea principal de Windows 7 fue tomar a Vista y arreglar todo lo que estaba mal. Así es, Windows 7 fue desarrollado partiendo de Vista como base. Esto no es algo de sorprender. Microsoft suele crear las nuevas versiones de Windows tomando como base la anterior. Windows XP estaba basado en Windows 2000. Longhorn en un principio se basó en XP, pero con el reinicio del proyecto tomaron Windows Server 2003 como base para Vista. En una entrevista en Newsweek, una revista semanal de noticias, Bill Gates sugirió que Windows 7 estaría más centrado en el usuario. Más adelante afirmó también que consumiría menos memoria y sería más eficiente. Estas declaraciones no eran casualidad, fueron aspectos muy criticados en Vista. Claramente buscaban transmitir que el próximo sistema llegaría para solventar estos problemas. La primera compilación de Windows 7 nunca fue liberada, pero sí podemos echar un vistazo a la que le siguió, la Build 6469. Esta compilación lleva en la esquina inferior derecha el nombre código de Windows 7. Ignorando ese detalle, si nos guiamos por todo lo demás, cualquiera que viera esto diría que se trata de Windows Vista. Todo el proceso de configuración es igual, y el logotipo de Windows Vista seguía encontrándose por todos lados. La versión NT usada para el núcleo ya era la 6.1, la cual fue finalmente usada para Windows 7. A simple vista no se aprecian grandes cambios en esta versión, salvo por el hecho de que el menú clásico ya no se puede habilitar. Y hay detalles muy interesantes que se encuentran algo ocultos. Si se agregan unos valores específicos en el registro y reiniciamos el Explorer, es posible acceder a una versión temprana de la barra de tareas de Windows 7. Vemos que es una barra más alta con una tonalidad más clara e integra ya una agrupación de botones si abrimos varias ventanas del mismo programa. Otro detalle muy interesante es una pantalla de inicio oculta a la que podemos acceder si habilitamos el inicio sin Wii. Esta pantalla nunca fue incluida en la versión final de Windows 7. Con cada compilación más y más detalles iban llegando de a poco. El nombre de Windows 7 ya aparecía en más áreas del sistema. La barra de tareas iba tomando forma, iba apareciéndose cada vez más a la versión final que todos conocimos. También se agregó el botón mostrar escritorio en la esquina inferior derecha de la pantalla. Bendita función que personalmente aprecio hasta estos días. Se introdujo la tan famosa interfaz de cintas. El explorador de archivos incorporó las bibliotecas, las carpetas virtuales que agregan el contenido de varias carpetas y las muestran en una sola vista. Otro cambio importante fue la eliminación de la barra lateral de vista, más conocida como la sidebar, y los gadgets se pueden colocar libremente en cualquier parte del escritorio. Se pueden apreciar otros cambios que nunca llegaron a la versión final, como un extraño diseño para la calculadora, y antes de la versión de Paint renovada, hubo otra versión que se asemejaba más a la versión de Windows Vista pero con botones nuevos. Estos eran diferentes tipos de bolígrafos que podían usarse para dibujar. Para el 2009 llegó la primera versión beta para el público en general, disponible para su descarga desde la web de Microsoft. Esta versión ya proporcionaba una visión mucho más madura y cercana del nuevo sistema. Ya no hay rastros claros de Windows Vista como los de las compilaciones anteriores. Curiosamente pusieron un pez beta de fondo de pantalla en esta versión. ¿Será acaso porque se trataba de una versión beta? De seguro habrá sido idea de Bill. Desde la beta las cosas ya pintaban para bien. Unas pruebas de rendimiento de ZDNet demostraban que Windows 7 vencía a XP y Vista en varias áreas clave, incluyendo el tiempo de arranque, apagado, el trabajo con archivos y la carga de documentos, aunque en otras áreas los resultados eran idénticos a Vista y no superaban a XP, ya que claro, se trataba de un sistema más antiguo y ligero en cuanto a carga tecnológica. Se estima que 1000 desarrolladores trabajaron en Windows 7. A su vez estaban organizados en 20
25 equipos de 40 desarrolladores en promedio. Lo que más sorprende de la etapa de desarrollo fue quizás el giro en la dirección que tomó Microsoft. El tiempo confirmaría si se trataba de la fórmula correcta. En esta ocasión no nos encontraríamos con un gran salto arquitectónico como lo fue de XP a Vista, sino más bien una actualización incremental y focalizada de Vista y su núcleo NT 6.0. Esta decisión le permitió a Windows 7 tomar cierto grado de compatibilidad con aplicaciones y hardware en los que Vista ya era compatible. Este fue un punto fundamental. Gran parte de la mala reputación que se llevó fue debido a sus problemas de compatibilidad, pero con esta manera de trabajar el sistema, Microsoft no cometería el mismo error. Al mismo tiempo, la empresa centró los esfuerzos para pulir la interfaz, la estabilidad y sobre todo en obtener un sistema más ligero. Steven Sinofsky, quien lideraba el proceso de desarrollo, amplió más tarde este último punto, explicando que estaban utilizando una variedad de nuevas herramientas de rastreo para medir el rendimiento del sistema de manera continua y localizar rutas de código ineficientes para prevenir regresiones en el rendimiento. Dicho todo de manera resumida, Microsoft no solo optó por un camino más simple en el desarrollo que el que había tomado cuando pasaron de XP a Vista, sino que se gastaron todos los cartuchos que tenían para asegurarse de que Windows 7 tuviera éxito. En julio de 2009 el desarrollo ya estaba completo. Ese mismo mes la demanda de reservas en Amazon superó en tan solo 8 horas la demanda que tuvo Vista las primeras 17 semanas. Se convirtió en el producto con mayor cantidad de reservas en la historia de Amazon, sobrepasando las ventas del récord anterior, el séptimo libro de Harry Potter. Y el día llegó. El 22 de octubre del 2009 fue el lanzamiento oficial. Windows 7 despegó como un cohete. Todas las críticas coincidían. El nuevo sistema solo recibía elogios, sobre todo cuando se comparaba con Windows Vista. CNET señaló que es más de lo que Vista debió ser. PC Magazine declaró que era un gran avance sobre Windows Vista, y PC World lo denominó como un digno sucesor de XP. Windows 7 llegó para cubrir perfectamente aquel vacío en aquellos usuarios que pedían a gritos un sistema más avanzado, pero que valga la pena como para dejar atrás a XP. Muchos usuarios consideraban que Windows 7 combinaba lo mejor de ambos mundos, las características avanzadas de Vista junto con la sencillez de XP, pero al mismo tiempo fue un caso curioso, porque muchas de las cosas por las que Windows 7 se llevó el mérito ya eran características que estaban presentes en Windows Vista. Vamos a analizar el caso más a fondo. ¿Esta gran recepción estaba justificada? Una de las claves estuvo en la época que los sistemas fueron lanzados y el hardware necesario para correrlos. Lo de Windows Vista fue irónico, porque no solo fue un sistema que llegó tarde ante tantos retrasos, sino que también estaba adelantado para cuando salió. De XP a Vista fue un salto enorme en cuanto a los requisitos. Ahora, comparemos la diferencia entre Vista y Windows 7. Hay que considerar que el hardware tuvo casi 3 años más para evolucionar. Sin embargo, la diferencia entre sus requisitos no fue tan grande. Microsoft, por su parte, fue un poco más sincero en cuanto a los requisitos mínimos de Windows 7. Por lo general, los requisitos mínimos deberían llevar negrita en la palabra mínimos, pero en este caso recuerdo que con 1 GB de memoria RAM, Windows 7 funcionaba bastante bien, al menos con tareas básicas. Esto difería de los 512 MB que pedía Vista, los cuales iban muy ajustados. Y en el otro extremo, aquellos que ya adquirían un equipo de 64 bits, Windows 7 encajó como la opción perfecta. Aprovechaba de mejor manera el hardware de aquellos que daban el salto a la nueva arquitectura. Otro punto fundamental fue la compatibilidad. Los drivers del mercado ya estaban mucho más pulidos, y todo lo que ya funcionaba bien en Vista también funcionaría bien en Windows 7, pero por si las dudas, Microsoft fue más allá. Windows Update funcionaba increíblemente bien para automatizar la instalación de drivers. Atrás quedaron aquellos días en los que no contar con el CD de drivers de tu PC podía significar un reverendo dolor de peló. También implementaron el modo XP. Como su nombre lo indica, en esencia instala un XP virtualizado dentro de Windows 7. La funcionalidad debía descargarse de forma independiente y solo estaba disponible para las ediciones más completas como la Pro o la Ultimate, pero era una opción oficial que sumaba. Venía bien sobre todo para los entornos laborales, uno de los sectores que más se resiste a las actualizaciones por este apartado. La compatibilidad ya no sería un impedimento para dar el salto si algo funcionaba solo con XP. El control de cuentas de usuario pasó a ser más flexible. Los
molestos mensajes que aparecían en Vista eran menos frecuentes por defecto en Windows 7, ya que los controladores firmados digitalmente obtenían privilegios elevados, pero sobre todo los usuarios contaban ahora con un nivelador que permite ajustar la frecuencia de dichos mensajes. Nos encontramos con un gran trabajo en el que arreglaron y pulieron todas esas áreas que llevaron a Vista a chocar contra un muro. Sería justo mencionar que a todo esto, Windows 7 arrastró todas las actualizaciones y arreglos que ya habían sido incluidas en Vista. El gran problema que tuvo Vista a esas alturas fue que su reputación ya estaba manchada. Su mal comienzo lo llevó a un prejuicio infundado entre los usuarios de todo el mundo. Todos esperaban algo nuevo, algo renovado y con otro nombre, motivo por el cual muchos saltaron de XP a Windows 7 directamente, y en parte se llevó el mérito por varias características que en realidad ya estaban presentes en Vista. Pero Windows 7 no solo cumplió a grandes rasgos y combinó lo mejor de su antecesor. Los pequeños detalles que trajo consigo hacían más rica la experiencia de usuario, muchos relacionados con la interfaz. Las previsualizaciones fueron más interactivas y útiles. Integraron mejoras en el Flip 3D. Aerosnap nació en esta versión, es decir, mover una ventana hacia los bordes para redimensionar la mitad de la pantalla o pantalla completa. Integró el anclaje de los programas en la barra de tareas. En la bandeja del sistema, los iconos del desbordamiento pasaron a tener una interfaz emergente. Varios programas propios de Microsoft como Windows Make y Movie Maker entre otros fueron eliminados, y los pusieron a disposición en un paquete de servicios que podía descargarse de manera opcional. Esto con la idea de aligerar el sistema y dejar escoger al usuario lo que quiera tener en su equipo. Las declaraciones de Bill Gates no fueron exageradas, cumplieron con todo lo que prometieron. Ojalá volviera en la actualidad a aquellos días de un Windows más limpio y libre de bloatware luego de su instalación. El éxito de Windows 7 estaba más que justificado. A poco más de un año de su lanzamiento ya estaba instalado en uno de cada 4 computadoras, superando a Vista con ventaja, y en septiembre de 2012 sobrepasó finalmente a XP al llegar a una cuota del 46,60%. Pero su historia no terminó aquí. Así como XP fue un titán duro de destronar, Windows 7 repitió un patrón similar. En cierto modo, Windows 7 marcó el final de una era, la era PC. ¿A qué me refiero exactamente con esto? Este fue el último sistema operativo que estaba hecho y pensado para que su manejo sea exclusivamente óptimo en PC. Posteriormente llegaron cambios radicales en el mundo del software. Los smartphones entrarían en auge con los años, acompañados del crecimiento de los dispositivos táctiles en general. Antes el dispositivo definitivo por excelencia era la PC. Hagas lo que hagas, jugar, navegar por internet, tareas de Office, todo requería de una PC. Muchas de las tareas básicas ya pueden ser cubiertas por los dispositivos móviles, y ahora ocupan una gran parte del mercado que antes era exclusivo de PC. El mayor ejemplo de estos cambios fue Windows 8 con el giro radical que trajo la interfaz. Por supuesto había versiones de XP para tablets, y Windows 7 ya integraba funcionalidades táctiles, pero esta no era la predominancia. Uno veía estos sistemas y definitivamente eran sistemas hechos para PC. Como sabemos, a Windows 8 no le fue nada bien y se dieron algunos pasos atrás. Actualmente los sistemas son híbridos. Se trata de buscar un equilibrio que deje conforme a ambos mundos, tanto a aquellos que tienen una PC con teclado y mouse, como para aquellos que solo usan funcionalidades táctiles, un enfoque que a muchos no termina por agradar. En épocas pasadas, cada separación entre las opciones, cada tamaño de los botones y posición de las características, todo era pensado y milimétricamente estudiado para llevar la mayor optimización posible en una PC de escritorio con mouse y teclado. También significó el fin de una estética muy viva que caracterizaba los sistemas de aquellas épocas. Atrás quedó la diversidad de colores, el 3D, luces, esquemorfismo y efectos espejo que le daban tanta vida y brillo a la interfaz. Una estética que se sentía moderna, y hasta incluso sigue transmitiendo esa sensación si la vemos en la actualidad. Pasamos de esto a un diseño más plano y apagado con más simplicidad. Años después de la salida de Windows 8, Windows 7 seguía siendo el rey en computadoras de todo el mundo. En junio del 2015 llegó su cuota de mercado máxima con casi el 61%, y tras 10 años de historia, Microsoft anunció el fin de su soporte el 14 de enero de 2020, una noticia que nos apenó a muchos, no solo porque Windows 7 haya sido un gran sistema, sino porque era el último vestigio que nos quedaba de aquellas épocas que hoy quedaron en el recuerdo. Bueno, quería aprovechar este espacio para mandar un saludo especial. Un saludo a todos aquellos que están suscriptos al canal y forman parte de esta comunidad de personas apasionadas por la tecnología y la computación en general. Finalmente llegó la placa por los 100.000 suscriptores. La verdad me parece un lindo detalle. Soy de los que piensan que este tipo de detalles son
importantes en muchos entornos, ya sea laboral, deportivo o incluso los objetivos personales que uno se pone en la vida. Pero lo más importante, me alegra ver cómo ha crecido el canal. Espero que sigan disfrutando de los videos así como yo disfruto haciéndolo. Me despido y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!